Hola a todas y todos, bienvenidos a su podcast favorito, Frecuencia Quiropráctica. Yo soy Isaac Yo soy Kevin, y este es un espacio para hablar de quiropráctica. por Quiroprácticos. Bueno, una vez más nos encontramos aquí el día de hoy para poderles hablar sobre más quiropráctica, sobre los beneficios que puede traer contigo el cuidado quiropráctico, ¿no? Como tal. Y en esta ocasión vamos a abarcar un tema bastante interesante, pues muy interesante para nosotros como quiroprácticos, ¿no? Sí. Abarcaremos el tema sobre la columna vertebral. Vamos a enfocarnos sobre un capítulo. Ya hemos hablado igual sobre la columna, pero no nos hemos adentrado, ¿no? a lo más profundo de esto. Sí, queremos hablarles sobre todo por la importancia que tiene justamente su columna y quisimos dedicarle este capítulo. Es muy importante que ustedes reconozcan la importancia que tiene dentro del cuerpo y también pues que la conozcan un poquito, las estructuras que tiene, cuántas vértebras son, las zonas en las que se divide. No va a ser una clase de anatomía, pero sí vamos a tratar de dar ejemplos concisos y razones sobre todo por las cuales los quiroprácticos estamos enfocados en el cuidado de ella y cómo podemos darle quizá mantenimiento o corregir algunos problemas dentro de la misma. Sí, entonces, para empezar, vamos a explicarle una de las... cómo está conformada, ¿no? Cómo está conformada la columna vertebral. Hemos visto que la columna es el eje de nuestro cuerpo, por eso se llama columna. Columna, ¿no? ¿Como en una casa? Exacto. Los cimientos, ¿no? Una trave, la columna literal sostiene a la casa. A la casa, como tal. Ahora imagínate si... La columna sostiene el cuerpo. Exacto, la columna sostiene el cuerpo. Entonces es importante recalcarles sobre la anatomía o la estructura, cómo está conformada tu columna vertebral, ¿no? Para empezar vamos a dividirlo en tres partes. Tu columna está dividida en tres partes: zona cervical, que es tu cuello; la zona dorsal, que es la espalda media, por así decirlo, y la zona lumbar, que es la espalda baja. Y tenemos el sacro y el coxis, que son vértebras fusionadas en los últimos segmentos, perdón. Entonces, pues para empezar, igual debemos de ver que la columna vertebral es el pilar de nuestra salud. Si hay una alteración de ella, puede generar problemas de salud mucho más adelante, ¿no, amigo? Claro, ya lo dijiste tú, se divide por zonas. En total, estas zonas que mencionas juntan un total de 24 vértebras móviles y alrededor de 8 o 9 vértebras fusionadas. Y por ejemplo, ya lo mencionaste, cuando nosotros vemos a una persona de frente, estaríamos viendo su columna en el centro como si fuera una línea completamente recta. Claro. Pero la perspectiva y la forma cambia al verla de lado. La columna tiene curvaturas, tiene una cifosis y una lordosis cervical y lumbar. Estas curvaturas son como un resorte que distribuyen el peso uniformemente en conjunto con los discos. Y es que básicamente podríamos decir que la columna vertebral es una maravilla de la mecánica innata de la naturaleza. Claro. Para empezar, estas curvaturas se forman durante la niñez. Bueno, cuando nosotros estamos dentro de nuestra mamá o en el vientre de la mamá, ajá, pues tenemos aquí esa postura encorvado, ¿no? Como la postura fetal. Exacto, como si fuéramos camarones. Entonces, esa curvatura es la que se forma primero. Sí, la cifosis. Exacto, la cifosis. Ya durante el proceso que va adquiriendo el niño, tanto en el gateo o el sostén de su cuello, va formando las demás curvaturas secundarias. Así se les llama, curvaturas secundarias, porque la curvatura primaria es la que pues adquirimos esa forma de feto, como tú ya habías hablado. Sí, en la forma en la que nos desarrollamos en el vientre. Claro. Entonces, ya explicaste un punto importante, ¿no? Que esas curvaturas deben estar presentes en nuestra columna vertebral por simples funciones que ayudan a la distribución de cargas, que esas vértebras no carguen de lo demás, ¿no? A ciertas vértebras. Entonces, si nosotros llegamos a tener alguna alteración de estas curvaturas, tal vez el peso que carga cierta zona no sea la adecuada
y por eso a veces vienen los problemas de cuello, a veces los problemas de espalda baja, incluso de espalda media, ¿no? Entonces, para recalcar, tenemos las tres curvaturas, una lordosis, que está en el cuello, que es lordosis cervical, una cifosis, que es la espalda media, o la famosa joroba que le llaman, y otra lordosis, que es en la espalda baja, y una cifosis que forma el sacro junto al coxis, ¿no? Esas son las curvaturas que debemos tener en nuestra columna vertebral. Bueno, vamos a pasar con la morfología, ¿no? Porque ciertas vértebras se caracterizan por ser mucho más grandes o mucho más pequeñas. Entonces, pues vamos a desplegarlo cada una. Sí, es una mecánica muy interesante la que presenta nuestra curvatura. Y viéndola desde abajo o yendo desde abajo, la zona lumbar tiene las vértebras más grandes de todo el cuerpo, y es porque aquí se concentra lo que es nuestro centro de gravedad. Básicamente ahí recae todo el peso de nuestro torso, soporta el peso de nuestra cabeza, de nuestra espalda. Y también al hacer esto, las vértebras son muchísimo más grandes, al igual que las facetas articulares. No como en el cuello, si lo ponemos en perspectiva, las vértebras del cuello son las vértebras más pequeñas, pero en teoría son las que también más movimiento tienen. Lo mencionas, se forma esta curvatura lordótica, lordosis cervical, perdón, al tratar de gatear y levantar la cabeza, el bebé va a formar esta curvatura. Entonces, cuando tú volteas a ver a alguien, básicamente puedes notar estos movimientos de los que nosotros hablamos. Si tú pones en perspectiva el torso o la espalda baja, a la hora de que tú quieras girar, llegas a un límite, pero si tú giras tu cuello, puedes llegar aún más allá. Esto es por el gran movimiento que tiene la zona cervical. La zona del cuello. Igual hay que aclarar un punto, que el cuello tiene estructuras bastante importantes. Por ejemplo, hablamos sobre que esa zona tiene las arterias vertebrales, ¿no? Que suben a través de la columna cervical, pues para llegar al cerebro y que ésta le irrigue, ¿no? Sí, literal dentro de los huesos. Dentro de los huesos se encuentra. Ahora imagínate, si por alguna razón llegamos a tener algún problema en esta zona que los quiroprácticos conocemos como subluxación vertebral, pues esa subluxación vertebral va a hacer que las funciones tal vez de tu cuello, de los músculos que se insertan en tu cuello, no sean de una forma correcta, ¿no? Entonces, sí, se pueden encontrar lesionados, contracturados, exacto, tengan algún espasmo, esguince, incluso alguna degeneración cervical. Importante. Incluso ya hablamos, ¿no?, sobre el tema de los hábitos de postura que adquirimos durante nuestras actividades del día a día, ¿no? Yo puedo estar, pues ahorita, ¿no?, viendo mi celular con la cabeza inclinada, y pues tanta presión que se ejerce en esa zona, no solamente en el cuello, sino en la parte de la zona dorsal, ¿no? Y a veces llegamos a tener estos pequeños problemitas, tanto de dolores de cabeza, contracturas, o a veces cuando tu mamá te dice, oye, te veo mucho más jorobado, ¿no? Esos problemas radican en las posturas que nosotros podamos estar adquiriendo día a día. Sí, esto debido a la posición de nuestras vértebras y también a la capacidad de los músculos para resistir el tono que tienen y todo eso. En el cuello se encuentra una vértebra llamada Atlas. Esta vértebra, según la mitología griega, Atlas era quien sostenía el mundo, lo cargaba sobre su espalda. Y literal, Atlas es la primera vértebra cervical que tiene contacto directo con lo que es el cráneo, claro, específicamente con los cóndilos del occipital. Esta vértebra, junto con la segunda llamada axis, si ustedes buscan en el diccionario ahorita axis, literal es un punto de eje, un eje de rotación. Pivote. Ajá, exacto. Y estas tres vértebras, el occipital,
atlas y axis representan más del 75% del movimiento total de los rangos que puedes tener el cuello, ¿no? Sí. Al girar a ver hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, básicamente estas 3 vértebras se llevan la mayor carga de trabajo, y lo que hacen las vértebras inferiores de C3 a C7 en la zona cervical es básicamente poder fungir como estabilizadores. Estabilizador, exacto. Y cuando una vértebra se subluxa en tu cuello, pierde esta capacidad de movimiento. Entonces lo que va a hacer es que las vértebras que no se mueven tanto ahora tengan que moverse más. Por eso es muy común que algunas personas con algún movimiento les crepite el cuello. Si a ti te crepita el cuello cuando giras hacia algún lado, seguramente tienes una subluxación severa en el área upper cervical, claro, cervical superior. Pues no solamente estás dañando los segmentos vertebrales, sino hay más estructuras que se están comprometiendo, ¿no? Las articulaciones que unen a los huesos, los discos que le dan soporte a la columna y movimiento, todos igual los vas dañando. Entonces, vamos a pasar a otro punto con respecto a la columna vertebral, y sería otra función que pueda ejercer, ¿no? La otra función es de protección. La columna vertebral es una armadura que cubre al sistema nervioso, la médula espinal. La médula espinal está conectada con tu cerebro, y esos dos sistemas forman el sistema nervioso central, quien controla todas las funciones de tu cuerpo. Por eso es muy importante cuidar de ella, porque es una armadura que puede ser muy frágil, ¿no? Puede ser muy frágil si nosotros tuvimos accidentes, malas posturas, golpes. Pues la columna vertebral está al tanto, ¿no? Está al tanto, y si esta llega a fallar, el sistema nervioso puede verse alterado con estas limitaciones. Sí, sobre todo porque, mira, esta médula, que es la continuación del cerebro, tiene que atravesar por la columna, dentro de ella, del conducto ependimario. Perdón, el conducto raquídeo. El conducto raquídeo, el eje central, o que se encuentra dentro de las vértebras, y que de acuerdo a la forma en la que se apilan estas vértebras individualmente, forman un canalito, el canal raquídeo, como lo mencionas. Claro. Entonces, lo interesante aquí es que, como les mencionamos, de frente es una línea recta, pero de lado es una zona en la que hay curvas, ¿no? Entonces, este diseño de la columna no fue hecho nada más así porque sí, y también la forma en la que se desarrolla el sistema nervioso, en este caso hablando de la médula, también es muy impresionante de ver. La médula espinal básicamente es como la carretera de la información, el puente de comunicación entre cuerpo y cerebro. Entonces, en este puente se pueden perder impulsos nerviosos que afectan directamente y de manera proporcional a la gravedad y a la severidad, al tiempo que tenga la subluxación, las funciones normales de nuestro cuerpo. Eso no quiere decir que tu cuerpo se vaya a enfermar, o que, por ejemplo, si hay una subluxación a nivel de la zona torácica media del nervio que va hacia tu hígado, no es que tu hígado vaya a dejar de funcionar, porque el cuerpo necesita que funcione, sino va a funcionar en la capacidad que él pueda, pero no a su máximo, o a como debería o como puede funcionar normalmente. Todo este equilibrio que acabas de mencionar tiene que estar sincronizado, ¿no? Tanto en la función que nosotros podamos estar ejerciendo, tanto la función que ejerzan ciertos órganos para cumplir su función adecuada. En este caso hablamos, por ejemplo, órganos vitales como el corazón, que te permite latir, la parte renal, que te permite la extracción de sustancias que no requiere el cuerpo, o el estómago para el metabolismo de los alimentos. Todos estos órganos cumplen una función, y obviamente todos esos nervios que están inervados sobre esos órganos, pues vienen de la columna vertebral, vienen de la médula. Entonces, todos esos nervios que salen, si uno llega a estar
o si una vértebra, perdón, llega a estar ejerciendo presión sobre ese nervio, como tú ya bien mencionaste, no quiere decir que cierto órgano va a dejar de funcionar, pero toda esa información que tal vez el cerebro está mandando no va a ser de una forma correcta, ¿no? Todo el cerebro es el ordenador, es el principal órgano de nosotros, ¿no? Por ejemplo, si nosotros no tenemos cerebro, pues los sistemas no funcionan. Prácticamente estaríamos muertos. Entonces el cerebro cumple funciones tanto externas para convertirlas en una función interna y que cada órgano cumpla su función. Sí, el cuerpo es el vivo reflejo, bueno, las funciones, mejor dicho, del cuerpo, las actividades corporales del cuerpo son el reflejo de la coordinación que lleva a cabo este sistema. La presión arterial, las veces que late por minuto tu corazón y el número de respiraciones que hay o das por minuto está completamente coordinado y controlado por el sistema nervioso. Esta médula de la que te hablaba, al atravesar por la columna y en las diferentes curvaturas, se tiene que adaptar y también al ser un tejido altamente especializado está cubierta por algo que se llama meninges. Estas también cubren al cerebro, pero vamos a concentrarnos en la médula porque está dentro de la columna. De afuera hacia adentro, o cubiertas en 3 capas, son la pia madre, la aracnoides y la dura madre, que sería como la capa más externa que está protegiendo la médula. Pero algo muy importante es que desde la pia madre salen algo que se llaman ligamentos dentados. Estos ligamentos dentados atraviesan estas 3 capas para poder insertarse en zonas específicas de tu columna, principalmente en lo que es el hueso occipital, en el eje axial que hablamos, que es la segunda vértebra cervical, la quinta vértebra cervical, ahí con un poquito menos de conexiones, pero aún presentes, y de ahí no hay más ligamentos dentados hasta el sacro. Entonces, para ponerlos un poquito en contexto o imaginando estas funciones, imaginen un tubo de PVC al cual le dejan caer un hilo y que está sujeto en ambos extremos, tanto en el superior como en el inferior. Entonces, mira, cuando tu columna está subluxada, tenemos una subluxación en axis o en el sacro, el compromiso neurológico va a ser bastante fuerte y tu columna tiene que soportar esas cargas. Cuando esto se mantiene, definitivamente altera las funciones del tono muscular, porque ahí también en la parte cervical superior se encuentra una conexión directa con el área cortical que puede controlar y regula las funciones del tono muscular. Entonces ahí puede generar que tus piernas estén como engarrotadas, todas rígidas, o que sean tus músculos todos unos flácidos. Bastante interesante todo lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, es importante que estos ligamentos estén de una forma simétrica. Como ya bien mencionaste, si hay una subluxación, no sé, de axis o de atlas, donde hay mayor inserción de los ligamentos, pues va a haber una torsión de ella, ¿no? Entonces, si hay una torsión de ella, pues hay nervios que están ahí, ¿no? Muy importantes, como ya acabaste de mencionar. Entonces, igual sirven de sostén los ligamentos para sostener a lo que es tu médula espinal, por arriba y por abajo, ¿no? En la parte de la zona dorsal, ¿no? Porque pues ahí nada más está suspendida. Pero igual es importante igual recalcar que no solamente los ligamentos, sino que hay un líquido igual especializado que ayuda a la lubricación de esta médula espinal y que amortigue también, ¿no? Y que amortigue, ¿no? Que cubra todos esos espacios vacíos. Exacto, que cubra todos esos espacios vacíos y obviamente ayuda a que la médula espinal no se esté lesionando o no esté chocando con la columna vertebral, ¿no? Que se denomina pues el líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo, imaginemos que es agua, haz de cuenta, agua que está dentro de tu canal raquídeo,
y pues todo el tiempo está filtrando, ¿no? Está subiendo y bajando. Entonces ayuda como lubricación y protección para esa médula espinal. Un dato importante es que donde se concentra o donde inicia el líquido cefalorraquídeo es por medio de los plexos coroideos que está localizado en el cerebro. Esos plexos son los que ayudan a formar el líquido cefalorraquídeo y pues sí, es una función importante ese líquido para la suspensión de la médula y ayudar que esa médula no esté chocando todo el tiempo y evita lesiones, ¿no? Internas. Claro, por ejemplo, seguramente todos hemos tenido alguna vez un dolor en el glúteo o tendremos, y también seguramente todos conocemos a alguna persona que haya tenido un cuadro clínico comparado con ciática, que básicamente es un dolor agudo, punzante, que se irradia desde la parte baja de la espalda hacia la pierna. Puede ser ambas o puede ser solo en una. Puede tener una variante que es el síndrome del piramidal, que es solamente de la zona lumbar, el dolor donde nace y se queda en el glúteo. Pero este dolor, entre comillas, se podría decir que tiene un origen idiopático, está asociado a algunos factores como son la contracción de algunos músculos por donde corre el nervio, que pueden estar tan contracturados que generan la presión sobre este, y ahí es donde se viene lo que es el dolor. Pero algo que deben de saber ustedes, y es que si tienen un familiar con ciática, pues díganles, ¿no? Pues visita un quiropráctico. ¿Por qué? Porque el nervio ciático tiene su origen en la vértebra torácica número 12 y de ahí se une hasta la vértebra S1, S2, entonces son básicamente 5, 6, alrededor de 8 cables, 8 nervios que se van a unir, van a hacer una anastomosis y van a salir formando un nervio de un calibre más grande. Entonces, si alguna de estas vértebras, que en total son 6 móviles junto con el sacro, están mal posicionadas, están subluxadas, puede estarte generando estos problemas y tu columna puede estar sufriendo debido a eso y tú no lo sabes, pero los quiroprácticos son buenísimos tratando lumbalgias. Generalmente a las personas les duele mucho la espalda baja, pero algo que también las personas o ustedes que nos escuchan deben de saber es que no solo el impacto del ajuste se queda en una zona, no actuamos en un área global. Al ajustar tu columna impactamos al sistema nervioso y al estimularlo, el impulso neurológico no se queda solamente donde se realiza el ajuste, sino llega hasta la corteza prefrontal del cerebro y regula varias funciones ahí muy importantes. Ya lo que estabas hablando, igual me vino a la mente con respecto a lo que hablábamos, ¿no? En el podcast pasado, sobre que cuando tú quitas el dolor estás cambiando al cerebro, ¿no? Cambiando su plasticidad. Toda esa neuroplasticidad que se está formando, ¿no? Y debemos entender que el cerebro aprende por medio de las experiencias. Entonces, si tu columna vertebral está subluxada, va a ser reflejo de lo que el cerebro va a estar enviando, ¿no? Al resto del cuerpo. Sin en cambio, cuando esa columna es totalmente ajustada, ya llamémosle en un segmento específico o en ciertas zonas de la columna, pues toda esa información o esa perspectiva que va a estar enviando el cerebro va a cambiar de una forma pues fantástica, ¿no? Porque ya lo habíamos hablado, el cerebro es el órgano mayor que dirige todas las funciones del cuerpo. Entonces, el cerebro tiene una íntima relación con la columna vertebral, ¿no? Se ve reflejada. Si tu columna está chueca, está mal, pues no hay que esperar que el cerebro esté enviando información descoordinadamente todo el tiempo, ¿no? Entonces, como ya habíamos hablado, los quiroprácticos somos estos profesionales que se encargan de estar cuidando de tu columna vertebral y de tu sistema nervioso por medio de los ajustes quiroprácticos. Y nada más es eso, porque para muchas personas
por así decirlo, llegan a tu consulta simplemente para que tú les quites el dolor. Y todo eso va más allá de simplemente quitar el dolor, sino hablamos de función, hablamos de funcionalidad, hablamos de adaptabilidad que está ejerciendo, ¿no? Entonces, los quiroprácticos siempre vamos a estar ahí ayudando a las personas con tal vez los problemitas que llegan a tener, ¿no? O los que llegan en consulta. Justo, y sobre todo, esta médula, al ser el canal de comunicación directo entre cuerpo y cerebro, dentro de la misma columna, tiene algo que se llaman mecanorreceptores, que básicamente dictan la posición o envían información al cerebelo y de ahí al cerebro acerca de la posición en la que se encuentran las vértebras. Cuando una vértebra está subluxada, estos mecanorreceptores, que básicamente son una amplificación de la señal o que amplifican la señal proveniente quizá de tu rodilla, de tus manos, de tus hombros, de los músculos en general, al estar presente una subluxación vertebral, va a interferir con la comunicación directa. Hablábamos acerca de que el cerebro es el sistema maestro, veámoslo como una supercomputadora. A pesar de ser una supercomputadora, o si tú tienes en este momento una calculadora a la mano, tú ve y multiplica 15 por 13 o 15 por 10 y el resultado te lo va a dar increíble, ¿no? A lo que tú le estás pidiendo. Pero, por ejemplo, si tu fin es llegar al mismo resultado de esta operación, que es 150, pero en tu columna se pierden esta calidad de información, esta potenciación de la señal que tiene que llegarle directo a la computadora central, la computadora central va a tener la información equivocada, y a pesar como la calculadora de que sepa hacer cálculos precisos o sea muy adaptable a la demanda, va a entregar un resultado equivocado, y esto es por la calidad de información que le está llegando a tu columna. Ahí es cuando nosotros hablamos de algo que se llama ciclo del imperdible, y es básicamente estar en un estado de disis, de malestar, donde la basura entra y la basura sale. Mala información entra al cerebro y una mala respuesta o estímulo va a generar el cerebro o le va a ordenar al cuerpo una respuesta equivocada. Entonces caemos en ese ciclo, empezamos a funcionar mal. Ahora, ¿qué pasa cuando una subluxación o una persona lleva padeciendo una subluxación por años? El doctor J. Clay Thompson ya lo dijo. Sí, ahorita que acabaste de recalcar eso sobre el ciclo del imperdible, me recordó sobre, como ya habías mencionado, ¿no? El cerebro es como un gran ordenador, y si hay una subluxación, pues toda esa información va a ser de una forma errónea, ¿no? Ahora, obviamente, lo único que debemos hacer es, pues, reiniciar el CPU, ¿no? Reiniciar el CPU, pues, para que todas las funciones que está ordenando la computadora sean de una forma correcta. Lo mismo pasa con la columna vertebral. Cuando tú ajustas, es como si estuvieras reiniciando el CPU, ¿no? Sí, cambias la plasticidad. Exacto, que es el cerebro. Pero, bueno, esa fue... Y eso se me vino a la mente porque estuve leyendo un capítulo del libro sobre la doctora Heavy Harry, que hablaba supuestamente de eso, ¿no? Que cuando esa información errónea pasa al cerebro, pues lo único más fácil o sencillo es reiniciar el CPU, ¿no? El CPU. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Con los quiroprácticos, si ajustas tu columna, estás reiniciando el cerebro. Sí, tú ajustas a alguien y no solo se queda ahí, sino vas a cambiar la plasticidad, la capacidad de ese cerebro de funcionar mejor, que es básicamente a través de nuevas conexiones neuronales. Y pues bueno, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Esperen los demás podcasts que van a estar buenísimos. Recuerden seguirnos en TikTok, en Instagram, y esperemos que esta comunidad siga creciendo, ¿no, amigo? Sí, que les ayude. Y recuerden que la quiropráctica es para todos. Sí, ya lo dijiste, Isaac. La quiropráctica es para todos y cada uno de nosotros. Nos vemos en otro post.